de la cumbre social y política por una reforma estructural al sistema de salud. La cumbre social y política es una superorganización, por decirlo así, que aglutina diversas organizaciones de la sociedad civil, del mundo de lo médico, del mundo del sindicalismo, del mundo científico, académico. Y esa cumbre social y política, pues durante muchos años, a partir de un trabajo en el que yo vengo participando como médica desde hace 10 años aproximadamente, nosotros participamos de la Comisión de Seguimiento de la Sentencia T760, que es un órgano de la sociedad civil consultor por la Corte Constitucional en materia de política pública. Pues más o menos hace 10 años venimos trabajando una propuesta alternativa de reforma a la salud para Colombia, que fue la base inicial de lo que hoy se discute en el Congreso de la República. ¿Y por qué dijimos nos tenemos que poner a trabajar en esta propuesta? Porque el sistema viene mal hace mucho tiempo y es un problema que es un problema de diseño institucional estructural. O sea, el problema del sistema de salud es estructural. El único Estado en el mundo que ha podido concebir que usted puede entregar los recursos de la salud que son públicos, la financiación de la salud es pública, aquí no hay capitales privados, aquí no hay inversionistas privados, aquí estamos hablando del segundo presupuesto de la nación, más los aportes y cotizaciones de los trabajadores, que se denomina la parafiscalidad, que es el segundo rubro que financia la salud en un 35%, pero el 65% de todos los recursos de la salud son del presupuesto general de la nación. Los impuestos de los colombianos en un 65% es la financiación de los colombianos y de los trabajadores, o sea, todo es público. Y el único Estado que pudo haber concebido que esto fuera manejado por 157 organizaciones particulares, es decir, un sistema de salud manejado por 157 organizaciones, eso no ocurre en ningún lugar del mundo. Eso no es ningún aseguramiento, que fue lo que le dijeron al país, que es que íbamos a crear unos intermediarios públicos y privados, muchos de ellos cooptados por las clientelas políticas regionales, otros que terminaron siendo de los grandes grupos empresariales de este país. Ahí estamos hablando de Sura, estamos hablando de Sanitas, pero otros de esos intermediarios están capturados por las clientelas políticas de este país. Por eso me parece tan extraño que digan, doctora Corcho, es que ustedes están proponiendo es que gobernadores y alcaldes manejen los recursos de la salud. Eso no es verdad, nosotros no estamos proponiendo eso, pero además hoy, a través de varias EPS del régimen subsidiado, gobernadores y alcaldes, y no solamente eso, clientelas políticas sí manejan millonarios recursos públicos de la salud a lo largo y ancho del territorio nacional. Entonces eso no existe en ningún lugar del mundo. El Estado perdió el control de esos recursos, que el año pasado fueron alrededor de 82 lo que decía el de ahorita, billones de pesos de recursos públicos de los colombianos que rodaron sin control. Recientemente, en una nota del periódico El Colombiano de mi tierra antioqueña, intentaron impugnar la afirmación que yo hago de que ruedan sin control y decían que yo estaba mintiendo y desinformando, pero con la información que mostraron terminaron dándome la razón, porque ellos dicen es que estos recursos los controla la Contraloría General de la República y sacan los informes de la Contraloría, y cuando vamos a ver los informes de la Contraloría, las EPS y el sistema de salud manejaron en 5 años más de 270 billones de pesos, y la Contraloría hizo auditoría por 24.000 millones, de 270 billones de pesos. Es decir, los recursos, vuelvo y lo repito, han rodado sin control por este país. La Superintendencia de Salud fue constitucionalmente creada para defender al ciudadano frente a los agentes del sistema y garantizar el derecho fundamental a la salud. Durante muchos años, la superintendencia era la sala de negocios de las EPS. El superintendente era un vocero de las EPS cuando el superintendente tenía que ser el vocero del ciudadano, de acuerdo a como lo considera la Constitución. Esto cambió con el gobierno del presidente Gustavo Petro. Pero la superintendencia vigila a los actores, a las EPS intermediarias, las clínicas y hospitales, a partir de los autorreportes de ellos mismos. Ellos reportan, y sobre lo que ellos reportan es que los vigilan y no se auditan.
todo, solo donde la superintendencia sospecha. Entonces vuelvo e insisto, los mecanismos de control de esos recursos que son billonarios, de los cuales depende la vida de los colombianos, son mecanismos mínimos. Y aquí se ha enriquecido mucha gente. Acaba de salir el fallo contra Carlos Gustavo Palacino, quien terminó en la cárcel condenado a 15 años. Y allí se investigó solo una de las 72 EPS del momento de la investigación, porque eran 157. Se fueron cerrando y liquidando y fueron trasteando a los pacientes de un lado para el otro, migrando a los pacientes. Supuestamente dice que hay un principio de libre elección, no hay ningún principio de libre elección, simplemente van trasteando a los ciudadanos, liquidan una allí, abren otra, y entonces la propuesta que quieren en este país es que sigamos en eso. Y a eso le llaman disque aseguramiento. Acaba de demostrar la Superintendencia de Salud y la Contraloría General de la República con datos de las EPS que tampoco es verdad que fueran aseguradores. Porque el principio del aseguramiento es que ellos se tenían que haber comprometido y se comprometieron legalmente en el año 2014 que tenían que tener reservas técnicas. ¿Y qué son las reservas técnicas? Mecanismos de reaseguro. Cuando tú eres un seguro, tú aseguras una obra, tiene que haber un reaseguro por si la obra falla, entra el reaseguro a cubrir. Eso nunca pasó en Colombia. Fueron quebrándose, fueron arrasando clínicas, hospitales, fueron arrasando la vida de niños, niñas, maternas, arrasando la vida en Colombia y arrasando con los recursos públicos para el cuidado de la vida en Colombia, y nunca respondieron. Pues resulta que en el 2014 las obligaron mediante una norma a que tenían que tener reservas técnicas. Y ahorita fueron y presentaron los estados financieros y resulta que 12.4 billones de pesos que aparecen en los estados financieros de las propias EPS, donde esos recursos deberían estar en bancos o invertidos en activos líquidos, dando rendimientos para poder respaldar las deudas del sistema, pues resulta que estaban en los estados financieros, pero no existen, no están en los bancos, la plata no está. No hay 12.4 billones de pesos que dijeron ellos en los estados financieros que tenían que estar en los bancos. Pues entonces eso lo corroboró la Contraloría General de la República. Y dijeron que mentía el Contralor. Entonces el Contralor acaba de interponer una denuncia penal por falsear documento público. Porque si el Contralor está mintiendo, mintieron ellos sobre los datos que presentaron a la Contraloría General de la República. Y esto se ha manejado así, como plata de bolsillo. Y estamos hablando de que para este año son más de 90 billones de pesos. Con esta plata han financiado campañas, han comprado congresistas de la República, un santanderiano que fue destituido por el Consejo de Estado, Holger Díaz, fue destituido por el Consejo de Estado porque se le pudo demostrar que Salcó le giraba por votar en el Congreso de la República. Ese es el que sabemos, pero lo mayor es lo que no sabemos. Es decir, Salcó y el fallo que los jueces de la República acaban de ratificar contra Gustavo Palacino es lo que sabemos, pero la mayoría de lo que pasó aquí no lo sabemos. Y aquí en Colombia hubo 1.400.000 muertes evitables entre 1998 y 2010, de acuerdo al instituto. Estas son cifras del Instituto Nacional de Salud, dirigido en esa época no por el gobierno de Gustavo Petro. ¿Quiénes eran? Los gobiernos que manejaban el Instituto Nacional, los de hoy, los que hoy se oponen a la reforma, eran los que dirigían el Instituto Nacional de Salud, y ellos mismos dieron esa cifra, 1.400.000 muertes evitables. Pero aparte de eso, la cifra de la superintendencia, que es que evidentemente una cosa es el número, pero la realidad humana que ha vivido la gente en Colombia, en los últimos 2 años ha habido 2.300.000 quejas por inatención en salud en la superintendencia, cuando el Estado colombiano ya había generado anticipadamente billones de pesos para que se garantizara la atención. 2.300.000, de los cuales 590.000 de esas quejas no era cualquier tipo de quejas, era gente que se iba a morir, estaba en riesgo inminente, escuchen el número, 590.000 personas en Colombia. En 18 meses que lleva el gobierno del presidente Gustavo Petro, 590.000.
estaban a punto de perder su vida, o de perder un órgano, o de perder su calidad de vida. Y no lo perdieron porque intervino la Superintendencia de Salud. Cuando ya se había pagado, se había entregado los recursos para que esos pacientes fueran atendidos. ¿Cuántos murieron? Pues no lo sabemos. Sabemos que en Colombia cada 3 minutos se pone una tutela para tutelar el derecho a la salud. Sabemos, porque la Jurisdicción Especial de Paz me está diciendo que estos recursos han financiado hasta grupos armados. Esto ha financiado campañas, grupos armados. Aquí se ha financiado lo que ustedes quieran. Cuando son recursos públicos de destinación específica, solo para tratamientos, para pagar trabajadores, médicos, médicas, no para negocios, no para las inversiones que hacía Saludco en otros negocios y en otras empresas, no para la integración vertical, que fue lo más perverso que se pudo haber concebido en este país, es que el Congreso de la República legalizara que un EPS, que no es más que un vehículo de captura de los recursos públicos, un EPS no es un asegurador, eso quedó claro. Una EPS es una organización, muchas de ellas creadas con la cédula. Saludco fue creada con la cédula. Medimás fue creada con un capital de $1 millón. Estas organizaciones creadas con un capital de $1 millón para manejar mensualmente 320.000 millones de pesos de los colombianos. Eso es inconcebible. Y evidentemente esas organizaciones son vehículos de manejo de millonarios recursos de los colombianos. Y el Congreso les aprueba entonces y les legaliza la integración vertical. ¿Qué es la integración vertical? Yo puedo tener mi propia clínica, yo me contrato a mí mismo, me pago a mí mismo a lo que yo quiera, porque en Colombia no hay manual tarifario, yo me pago lo que yo quiera. Y por ahí saco la plata por la puerta de atrás y quiebro los hospitales públicos, que es lo que están haciendo hoy. No contratan los hospitales públicos, no contrato las clínicas que no pertenezcan a mis amigos o a mi integración vertical, donde hay todo tipo de irregularidades, que hoy la Superintendencia de Salud no puede dar cuenta de eso porque esas informaciones, ellos montaron esquemas de testaferrato en Salud, por eso lo demostró Sandra Morelli. Todos los proveedores soy yo mismo, pero con distintas personerías jurídicas. Y yo me vendo a mí mismo, y como no hay una regulación de precio de nada, entonces, y luego hago una presión mediática y digo, es que el gobierno me desfinanció y necesito más plata. Entonces ven ustedes a CEMI, el gremio de las EPS, extorsionando al pueblo colombiano. Es que no los podemos atender porque nos desfinanciaron. Pero es que ya llevan 30 años sin atender a la gente. ¿O qué fue la tutela? Pues que el paseo de la muerte empezó ahorita apenas, se posesionó el presidente de la República. Llevan muchos años y piden más plata, pero no presentan cuentas. Y cuando el organismo de control le reclama, porque han hecho manejos irregulares, la nueva EPS, de acuerdo al Contralor General de la República, repartió en un año, en el año 2022, no estaba posesionado todavía el presidente Gustavo Petro, repartió 1.5 billones de pesos sin soporte de nada. O sea, esto es plata de bolsillo. Repartieron 1.5. Saludco se robó, ese es el número de oro. Saludco se robó 1.5 billones, que fue lo que se robó, y eso es cosa juzgada, y nadie, todos los jueces de la República ya entendieron, y esa plata se perdió para siempre. Y para resolver lo de Saludco, abrieron Medimás, y Medimás lo abrieron con un capital de $1 millón. Y la abrieron además capitalizando a Café Salud, que es una empresa privada, con 200.000 millones de pesos de los colombianos. Es decir, vuélvase rico, haga negocio sin poner un peso, todos con la plata de los colombianos. Y Medimás también, Medimás era la solución a Salud, ya está liquidada y ya también está investigada, porque parece ser que se robó también otros 1.5 billones. Y la Contraloría ya tiene esa apertura de investigación, entonces esto es billonario. O sea, lo que no se sabía en este país, porque evidentemente estábamos sumergidos en la discusión de la guerra, en la discusión de la paz, en otro tipo de discusiones que no permitían que nos pudiéramos adentrar en lo que estaba pasando con un tema que es elemental y básico, porque yo estoy hablando aquí de la vida. Estoy hablando de que si no hay vida, no hay ningún otro derecho posible en este país, ni los derechos civiles, ni políticos, ni ambientales,
no son posibles si no hay derecho a la salud y a la vida. Es lo básico y elemental que un Estado de Derecho tiene que garantizar. Pero resulta que los colombianos sí pagamos los impuestos y resulta que la plata sí la tenemos, pero se esfuma. Se esfuma. Pero entonces, ¿qué hizo el Estado en ese diseño estructural? Muchos decían, es que la ley 100 fue bien concebida y mal implementada. No, la ley 100 fue mal concebida. ¿Qué Estado se le puede ocurrir repartir todo ese platal entre 157 organizaciones, creadas muchas con la cédula, otras? Esto es un pacto entre una tecnocracia neoliberal cuyo pensamiento es que el mercado supuestamente capitalista, porque ellos dicen que ellos son esto es una economía de mercado de capital. Esto no es ninguna economía de mercado de capital, esto es una extracción de rentas públicas. Las EPS no son ningún... Esto no solamente hemos estudiado esto, lo hemos vivido. Hemos tenido que ir de hospital en hospital. En el caso mío, yo he ejercido en la medicina, en todo lo que un médico puede hacer en la medicina. He trabajado en el campo, en la ciudad, en la alta complejidad, en la mediana, en atención primaria en salud, en regímenes especiales, en el contributivo, en todo lo que un médico haya podido ver, en la salud pública, en la asistencial, en la UCI, en todo. He ejercido la medicina. Entonces, que no nos vengan pues aquí a decir que es que que hay unos técnicos y los técnicos son los del negocio y que entonces nosotros somos unos activistas ignorantes que no tenemos ni idea de lo que estamos hablando. Quiero ver a esos técnicos, por ejemplo, con el señor Alejandro Gaviria, que es uno de esos técnicos. ¿Qué técnico puede ser que nos entreguen un sistema de salud donde las EPS solo adeudan 25 billones de pesos a clínicas, hospitales, trabajadores y proveedores? ¿Será que eso es muy técnico? Eso es lo técnico para ellos. ¿Qué técnico es? 1.400.000 muertes evitables, las tutelas cada 3 minutos, 2 millones de quejas por inatención. ¿Qué es lo técnico? Que me expliquen esos señores tan estudiados, pues, tan inteligentes y tan preparados frente a nosotros, tan ignorantes. Pero, ¿qué es lo técnico? De que estén desaparecidos 12.4 billones de la vida de los colombianos. Quiero ver esa tecnocracia respondiendo por cada una de esas cosas. Entonces, en ese sentido, la reforma tiene 3 elementos centrales. Y evidentemente hay un debate en el Congreso y las políticas públicas sufren modificaciones de acuerdo a las discusiones de los partidos políticos. La reforma que hay hoy en el Senado no es la misma que yo radiqué, pero mantiene las esencias, que es muy importante, pues porque si vamos a dar una vuelta de 360 grados para que volvamos a presentar la ley 100, pero maquillada, ¿qué es lo que quieren algunos? En algunas mesas de negociaciones, doctora Corcho, muy interesante. Yo creo que podemos llegar a un consenso, y el consenso es el articulito donde se diga que las EPS sigan manejando la plata. De resto, en lo demás estamos de acuerdo. Señores, por favor, respeten. No sean tontos, es que el problema es ese justamente. Por eso el elemento central de la reforma es el manejo público de los recursos públicos. Y el recurso público, el manejo público de los recursos públicos, ¿qué es? Hoy hay un fondo ADES, porque a mí me acusan de que a nosotros nos acusan de que nosotros dicen que no construimos sobre lo construido. Y yo lo que les respondo es que nos va a tocar construir sobre lo destruido, sobre lo que ellos destruyeron, porque han destruido la vida de los colombianos, la red de hospitales públicos, la transparencia en la financiación de un sistema de salud, la atención primaria en salud nunca la dejaron empezar en Colombia, han destruido las posibilidades de la equidad, del acceso equitativo e igualitario a un derecho fundamental que nosotros financiamos los colombianos en estos recursos. Entonces ese manejo público de los recursos públicos, y aquí va. El fondo ADES es un fondo que creó el gobierno de Juan Manuel Santos, no es una creación nuestra. El fondo ADES tiene dentro de sí todos los recursos. Es que es muy demagógico cuando alguno de estos exministros sale a decir es que van a centralizar los recursos de la salud. Es que los recursos ya están centralizados. El fondo ADES existe desde el plan de desarrollo de Juan Manuel Santos, donde creó ese fondo ADES en la segunda temporada de gobierno, el segundo gobierno de Juan Manuel Santos. Ya están centralizados. El problema es que ese fondo ADES entrega esos 82 billones de pesos a las EPS y de ahí para adelante no sabemos. Cualquier colombiano
acceder hoy a las páginas del ADES y ver esa plata hacia dónde se fue. Pero si usted accede a la página de un EPS, ahí ya no sabemos nada. Entonces, eso hay que cambiarlo. Entonces, lo que queremos es que el fondo ADRES pague directamente a la clínica y hospital. ¿Y cómo le va a pagar? Se va a organizar una red de prestación de servicios en el territorio. Entonces, Barranca cogerá su hospital público, las clínicas que tenga acá para que se complementen. Esa red de hospitales públicos firman un convenio marco con el ADRES, pero además de firmar un convenio marco con el ADRES, cada una de esas clínicas y hospitales van a firmar un convenio de desempeño. ¿Con quién? Esa es la discusión que está dirimiendo el Senado. Si va a ser la gestora, si va a ser el ministerio, si va a ser la Secretaría de Salud o una combinación entre varias, porque la EPS que funcionan, no todas, se van a convertir en gestoras. Esto no estaba en el proyecto inicial, pero eso fue introducido en el trámite parlamentario. Las EPS que funcionan se vuelven en gestoras y van a tener 3 funciones fundamentales. Primera, el tema de las auditorías, porque usted tiene que auditar esa clínica y hospital, o si no esa clínica y hospital se van a dedicar a sobrefacturar y a intentar ganar plata y esquilmar el sistema. Tiene que haber una auditoría. Segundo, a la referencia y contrarreferencia. Esa gestora se encarga de que si acá no está el servicio, usted lo tiene que remitir a Bucaramanga. Como ellos han acumulado los sistemas de información, para poder ubicar eso, pues hacer uso de ese sistema de información para la referencia y la contrarreferencia. La tercera función es la que está en discusión en el Senado de la República y es si coayudan al convenio. No van a manejar plata, o no van a, porque si manejan plata no hicimos nada, estamos votando otra vez en el 100. Pero sí van a hacer un convenio de desempeño para que le exijan a esa clínica y a ese hospital unos indicadores de resultados, cómo atendió la materna, para saber si se le paga o no. ¿Quién paga? El fondo ADRES, que ya existe, que ya tiene los recursos centralizados, que maneja cifras y transacciones por millones al mes, que paga de manera anticipada. El 98% de los recursos de la salud en Colombia se pagan anticipados. Sin embargo, las EPS pagan hasta 3, 6 meses, un año, o no pagan después, para que ustedes miren eso. Entonces, ese fondo ADRES es el que paga contra una auditoría, pero también esa clínica no puede comprar cualquier cosa, o cobrar cualquier cosa. Va a haber un manual tarifario para el país, donde se haga un acotamiento para racionalizar los costos, porque aquí tiene que haber un principio de justicia distributiva. El paciente es atendido sin autorización, aquí no se necesita autorización. La autorización de atención del paciente es la orden médica. Y eso es lo que llamamos el manejo público de recursos públicos. En todo lo que yo he relatado, ¿dónde está ahí el alcalde y el gobernador? ¿Ustedes escucharon ahí que está metido algún alcalde o un gobernador en esto? Pues para que vean las mentiras, tienen convencido al país a punta de mentiras y así. Es que el gobierno de Petro está acabando el sector privado. No, el sector privado que están acabando son las EPS que quiebran clínicas, quiebran laboratorios, quiebran el consultorio del médico trabajador. Ellos son los que están quebrando el sector privado. Porque es que la EPS no es un sector privado, es un intermediario de recursos públicos. O quiero saber cuáles son los capitales propios que han puesto, pues, de los recursos públicos por fuera de lo que les entregamos, que es 8 millones de pesos. Eso no existe. Entonces, en ese sentido, ahí esa red de prestación de servicios, el fondo ADRES hoy es un fondo que a la vez es un sistema de información. Y ese sistema de información va a permitir que todos podamos ver a quién se le está pagando y cuánto le pagaron a la clínica el que se quiera meter, periodista que quiera saber cuánto le entró a ese hospital. Va a haber un control, una transparencia. Por supuesto que nosotros no vamos a acabar la corrupción en Colombia y el clientelismo en la reforma a la salud. Siempre hay riesgos de corrupción. Pero a mí que me diga que el actual sistema tiene más controles anticorrupción que el que nosotros estamos proponiendo. No los tiene. No tiene. Todo lo que ellos están criticando, la oposición sobre la reforma, es lo que pasa hoy y lo que ellos han propiciado. No es lo que proponen. Que los gobernadores y los alcaldes manejan la salud, hoy sí. O quién maneja Ensanar, o quién maneja varias EPS. Es que hay clientelas, claro, que controlan completamente esos recursos. ¿Cómo diría que sea ahí? La debilidad de la supersalud. Bueno, entonces ahí hay un capítulo de la supersalud. Hay un capítulo donde se le da una facultad a la supersalud para que tenga dientes, porque hoy en Colombia hay una función de IBC
inspección, vigilancia y control que solo tiene la Contraloría, y es levantar el velo corporativo. ¿Qué es levantar el velo corporativo? La Contraloría hoy puede decir, levanta el velo corporativo de Sanitas, puede acceder a las cuentas de los accionistas de Sanitas y puede perseguir los recursos públicos para demostrar si hay fuga de capitales. Si es que con esa plata lo que están es haciendo los negocios de ampliación del grupo Keralty, porque es que a los colombianos nos parece muy interesante que la gente construya empresa privada, pero entonces levántense la plata, hermano. Consiga, pero no con la plata del tratamiento y el medicamento del muchachito. O sea, los colombianos no pusieron plata para que el grupo Keralty abriera sus negocios privados en Estados Unidos. Esa plata era para el trabajador, para el médico. Entonces la Contraloría con Salucol levantó el velo corporativo y pudo perseguir los capitales. Esa facultad solo la tiene la Contraloría y la Superintendencia de Industria y Comercio para poder hacer los seguimientos de monopolio a las empresas. La idea es que la Supersalud tenga esa potestad para que se ponga serio. El que lo esté haciendo mal, pues va preso. O sea, va preso porque evidentemente esto se llama defraudación del Estado. No lo voy a decir en términos jurídicos, lo invento, esto se llama robo, atraco de recursos públicos, de la cual depende la vida de los colombianos. Absolutamente cínico que alguien que haya gobernado este país diga que es que el problema de acceso de salud en Colombia es de la zona rural. No, es de lo rural, allá es más crítico, pero es del urbano. Es que las 2.200.000 quejas de la superintendencia no son de la zona rural, son de Bogotá, son de Bucaramanga, son de Medellín. El campesino y la campesina, el habitante del Pacífico a veces no alcanza ni siquiera a poner una queja, se deja morir. El problema del sistema de salud es de las ciudades y el campo, es más grave en el campo. Entonces, hagan una reforma, porque la propuesta de ellos es que las EPS se queden en el norte de Bogotá y que el Estado coja el campo, la carne para ellos y el hueso para el Estado, pero aparte de eso no vamos a resolver el problema porque la crisis de la salud también es en el sur de Bogotá, que son 4 millones de habitantes de los barrios, pero también es en los barrios de Bucaramanga y de Cali y de Barranquilla. Entonces, eso es un primer elemento, por eso la reforma tiene que ser sistémica. No vas a resolver el problema de salud en Colombia si solo te ocupas del campo, porque además esto es un país de ciudades, la mayoría de la población en Colombia vive en las ciudades y ahí también se llegan servicios. Pero además por la reforma tributaria que ya aprobó el Congreso, va a haber una de las fuentes del sistema de salud en Colombia de financiación es el Sistema General de Participaciones. Este sistema de participaciones va a crecer el próximo década en un punto porcentual del PIB. Luego de ahí va a salir parte de los recursos, es decir, esto ya está cuantificado. Yo no entiendo de dónde sacan ahorita en el Congreso, que no conocemos los estudios, pero hemos radicado 2 estudios. Yo radiqué un estudio económico y el Ministerio de Hacienda radicó otro. Pero entonces es todo este tema filibustero, pero es que el título del estudio no dijo claramente que era impacto fiscal, sino de factibilidad, pero es que bueno, eso es parte, digamos, del filibusterismo de la oposición de este país. Entonces ya está financiada la atención primaria en salud en unos artículos que se votan por mayoría calificada. ¿Cómo operar? En todos los sistemas de salud en el mundo, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, debe dirigir por lo menos el 30% de la financiación de todo el sistema al nivel primario. El nivel primario te va a resolver la mayoría de problemas de salud. Ahí es donde está el médico general, ahí es donde está el odontólogo, ahí es donde está el bacteriólogo que va a hacer el examen básico, la enfermera, ahí es donde va a estar el promotor de salud. Ahí es donde van a estar los equipos extramurales que van al territorio, toman la muestra de sangre, hacen los exámenes, detectan la enfermedad a tiempo, la curan, la siguen, pero además ese centro de atención primaria en salud remite a tiempo a la mediana y alta complejidad para hacer los tratamientos especializados y eso es lo que se llama referencia y contrarreferencia. El centro de atención primaria en salud lo remite y ese centro hace su cirugía o su trasplante y lo devuelve al centro primario para que lo sigan. Aquí no, en el actual sistema perdió el paciente, salió de la cirugía y de ahí no lo devolvieron a ninguna parte y luego entró peor. Entonces el 40% de las hospitalizaciones en Colombia, de acuerdo al BID, son hospitalizaciones que no debieron ocurrir porque eran enfermedades prevenibles que usted podría haber manejado de una manera primaria. Esos centros de atención primaria, ¿dónde los vamos a sacar? Es que ya existen. Van a ser públicos, privados y mixtos. Por supuesto, cuando usted pide una cita en un EPS, usted no lo atiende inmediatamente en la clínica de segundo nivel, usted la atiende a un nivel primario. Lo que pasa es que les vamos a exigir más cosas, amplíe esa locación,
necesitamos que tenga el médico, el odontólogo, que me haga el trabajo extramural con la población que se le asigne. Y en lo público, hay municipios donde solo hay un hospital público. Ese es el Centro de Atención Primaria en Salud, el hospital público de primer nivel, dotado, organizado, y por ejemplo en grandes ciudades, Bucaramanga, Bogotá, donde no haya lo privado, el Estado tiene que ir a construir los centros de atención primaria en salud. Qué bueno que eso se demore en la construcción, sí, tú te puedes demorar 2 años, eso no cuesta mucho. El estudio médico arquitectónico del Ministerio de Salud, un centro de atención primaria bien dotado cuesta, a cifras de hace un año, 12.000 millones de pesos. Esos no son recursos para el Estado colombiano y para el sistema de salud. ¿Y de dónde se va a pagar los trabajadores? Pues de los propios recursos del sistema. Eso ya está calculado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Aquí no se va a desfinanciar la mediana y alta complejidad. Se van a seguir pagando las enfermedades huérfanas. Pero además está demostrado que si usted maneja esas enfermedades allá, se le va a disminuir el alto costo, porque usted diabético lo va a tener controlado ahí, porque mucha gente inclusive no llegará a la diabetes, porque usted va a hacer un trabajo de prevención y se van a disminuir los costos del sistema, y eso lo demuestra el estudio de impacto fiscal que el Ministerio de Hacienda ya radicó en el Congreso de la República. Entonces todo colombiano se adscribe a un centro de atención primaria, el más cerca de su casa, de su trabajo, porque aquí es el principio de elección, no como en el actual sistema donde no existe el principio de elección. Entonces usted se inscribe ahí y ese centro de atención se tiene que encargar de todo el proceso de la revisión. Obviamente va a estar conectado con una gestora para que le ayude a buscar la clínica en el caso de que usted necesite uno al segundo o tercer nivel, y obviamente va a tener el pago directo por parte del Ministerio de la ADES, le paga directamente ese centro. Doctora, lo que está diciendo el centro de atención primaria, ¿se las van a acabar o van a seguir funcionando? ¿O los centros de atención primaria van a reemplazar las empresas? Por ejemplo, aquí en Bucaramanga hay varios centros primarios. Esos centros que ustedes defienden son los que son inviables en el actual sistema. Son inviables porque a las empresas no les importa eso. Acá hay una ley de la República aprobada en el 2011, que es la 1438, que habló muy bonito de la atención primaria en salud, muy bonito. Pero lo que no entendieron es que usted en una política pública, si no pone los recursos allá, si no pone la plata allá, eso es letra muerta. La atención primaria nunca se pudo implementar en Colombia porque las EPS, que eran las que manejan la plata, no les interesa, ni les interesó, ni les va a interesar. Por eso fue inviable la ley 1438. Para los que estén diciendo es que no se necesita reforma, implemente la ley 1438, pero es que ya llevamos 13 años y no lo hemos podido implementar por eso. Entonces la reforma lo que hace es que venga, nosotros vamos a coger esos centros de aquí de Barranca Bermeja. Lo que dice la OMS es, cogemos los 200.000 habitantes de Barranca Bermeja, organicémoslos por 25.000 personas, grupos de 25.000 en el territorio. Depende, por ejemplo en Barranca Bermeja es fácil porque es concentrado, pero por ejemplo hay zonas dispersas como el Guainía, donde usted coge 25.000 personas y coge un departamento entero. Entonces usted allá tiene que tener más centros, de pronto pueda tener uno por 5.000 personas por la dispersión del territorio. Pero usted para Barranca Bermeja puede hacer eso, y esos centros de atención primaria que ustedes defienden, hay que dotarlos, meterle más plata en infraestructura, ya se les va a pagar directamente el médico, el odontólogo, inclusive en los centros de atención primaria, dice la ley, habrá posibilidad de que vayan especialistas. Vean, es que tenemos un problema y es que se disparó el suicidio en tal región. Entonces hay una avanzada de los psiquiatras para atender esa población. Es que tenemos un problema de cáncer en Pasto, de estómago. Entonces va una avanzada de los oncólogos y así está concebida la ley. La pregunta de todo lo que yo he dicho, señores periodistas, amigos, ¿qué es? ¿Por qué siguen diciendo que nosotros queremos destruir el sistema y que queremos acabar con la vida de los colombianos? ¿Ustedes han escuchado de lo que yo he explicado alguna destrucción sobre la vida de los colombianos, o algo que no se puede hacer, o algo? Así funcionan los mejores sistemas de salud del mundo.